Proverbios capítulo 20, versículo 1 al 11. El día de hoy solamente veremos estos 11 versículos. Quiero leerlos, orar y comenzar a meditar en esto que Dios quiere decirnos. Dice así Proverbios 20, verso 1: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos una vez más abrir tu palabra y continuar aprendiendo de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Creemos que tú puedes hacer esto en nosotros, Señor. Creemos también que tu Espíritu puede guiarnos a la verdad y puede convencernos de pecado, de juicio, de justicia. Guíanos durante este tiempo de enseñanza, Señor. Habla a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Seguimos en esta sección donde hay proverbios que no necesariamente están entrelazados uno con otro, aunque aquí podemos ver algunas cosas que van pegadas, pero en realidad toca diferentes temas. Y eso ha sido de mucha bendición en los últimos capítulos que hemos estudiado, a partir del capítulo 10, porque entonces cada reunión tocamos muchos temas que tienen que ver con nosotros y de alguna u otra manera Dios quiere hablar a nuestra vida. El día de hoy vamos a volver a hablar acerca de integridad que hablamos la semana pasada. Hablaremos acerca de los hechos, cómo tienen mucho más peso que los dichos. Y hablaremos también de esto que por primera vez se toca, pero se volverá a tocar en el capítulo 23, que es el vino. Mira lo que dice ahí en Proverbios 20, verso 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Aquí la palabra vino hace referencia a la fermentación de la uva. La palabra sidra en otras versiones se traduce como bebida fuerte, en la NTV se traduce como bebida alcohólica, y algunos consideran que está haciendo referencia a la fermentación del grano, de un grano. Y me dice que ambos, mira cómo está escrito: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Escarnecedor me habla de violencia o de burla. Alborotadora me habla de escándalo. Y no es que precisamente el vino o la sidra tengan esta propiedad, sino que produce personas de esta manera. Por ejemplo, la NTV nos dice: el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Y creo que ninguno de nosotros es ignorante de esto. La embriaguez produce hombres violentos, hombres que buscan pelea, pero al final muestran su insensatez. Por eso nos dice aquí: cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No hay sabiduría en que el alcohol tome el control de tu vida y termine llevándote a este tipo de problemas. Y sobre todo es una evidencia de insensatez, ¿no? Hace años atrás yo tomaba. De ahí Dios me rescató. Yo comenzaba a tomar por ahí del mediodía y continuaba pues el resto del día. Y como
era parte de un grupo de rap y viajaba por todos lados. Pues la condición era, pues en el avión, en esa época te daban el alcohol gratis, ahora ya no. Y no porque haya pedido ni nada, solamente sé que no. Ok. Pero comenzaba a tomar. Si el viaje era tempranero, pues íbamos tomando y llegaba yo, y entonces el soundcheck, pues una cerveza, y luego ir a comer, y luego el concierto, y tenía ese proceso. Hace poquito alguien me dijo: tú me bautizaste con tequila. Y es que solía hacer eso yo. En una canción que hablaba sobre el tequila, yo agarraba una botella de tequila, le daba 2, 3 tragos, así, y luego empezaba a repartir para todos lados, ¿no? Y el Señor me rescató de ese estilo de vida, y de ahí me sacó a libertad. Algunos amigos, cuando yo cuento esta historia, me dicen: Fermín, tú no eras alcohólico. Y yo: ¿cómo se le puede denominar a una persona que toma todos los días? No porque a lo mejor no me fuiste a recoger a una banqueta un día, no quiere decir que no estaba controlado por el alcohol. El Señor me rescató de ahí. Pero yo sé lo que se trata cuando dice aquí: es alborotadora, es escarnecedor y muestra insensatez. Porque ya briago yo, me envalentonaba, me ponía a bailar, que no soy bailador en lo absoluto, me ponía violento, me ponía de diferentes maneras. Hubo una ocasión que tomé tanto, porque mi bebida era la cerveza. Soy de Monterrey, y ese es como que para el calor, ¿no? Se dice allá. Pero una vez tomé tanto que mis manos comenzaron a dormirse, mis pies comenzaron a dormirse durante la noche, cuando ya quería ir a descansar, y decidí no volver a tomar cerveza. Y comencé a tomar tequila. ¡Qué insensatez! De hecho, la insensatez se muestra en el capítulo 23. Ahí vamos a ver, porque Salomón dedica varios versículos para hablar de la insensatez que es el tomar alcohol. Ahora, en Proverbios capítulo 23, solamente te voy a leer el último versículo para que notes el nivel de insensatez. Proverbios 23, 35. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Entonces, claro, tienes una cruda enorme, la cabeza está de este tamaño, no puedes con tu vida, y dices: no vuelvo a tomar. Pero ¿qué es lo que hacemos? Seguimos. Es más, hasta ya hay un dicho: evita la cruda, permanezca borracho, ¿no? Ese es el nivel de insensatez. El alcohol ha hecho que personas lo pierdan todo. Lo pierdan todo. Y de repente, cuando leemos aquí, dice: bueno, esto es lo que hace el vino. Más adelante en Efesios capítulo 5, ahorita vamos a ir allá, dice: no os embriaguéis con vino, en lo que hay disolución, en lo cual hay disolución. Y sí, el alcohol, ¿no?, y la embriaguez disuelve todo: tus sentidos, tus ideas, disuelve tu dinero, tu cartera. Muchas personas han perdido no solamente la cartera, no solamente el dinero, han perdido su familia por el alcohol, ¿no? Pero de repente nosotros somos: pero ¿qué tanto es tanto? ¿Qué sí es posible y qué no es posible? ¿No? Porque cuando vamos a la palabra, no, quizás hay un mandamiento en el libro de Levítico acerca de no tomar, ¿no? Pero está dedicado hacia los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que estar en sus 5 sentidos. Cualquier cosa que sucediera, no vaya a encontrarte alguien con una necesidad tomado. Y cuando vas al Nuevo Testamento, encuentras que aquellos que son llamados al obispado o a ser diáconos, a unos les dice no dado al alcohol, a otros dice no dado a mucho alcohol.
Y de repente la pregunta es, ¿qué tanto? O sea, ¿puedo o no puedo? ¿Qué tanto sería suficiente? El pastor César, que hace un año específicamente, hace un año la semana pasada partió con el Señor. Él también, Dios lo rescató de eso y decía, yo ni siquiera me permito una, porque yo sé que una me va a llevar a otra y me va a llevar a otra y ya no lo voy a poder controlar. Entonces, ¿qué tanto debería de poder tomar? Los ejemplos que encontramos en la Biblia son feos. Cuando tú lees al final del diluvio, Noé dice que salió del arca, plantó una viña, tomó vino, se embriagó. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que fue descubierta su desnudez. Fue descubierta su desnudez. Y cuando él se dio cuenta que fue descubierta su desnudez por su hijo Cam, y al parecer estuvo relacionado Canaán con el evento, él se levantó y maldijo a su propio hijo. ¿Qué significa descubrió la desnudez? No es muy claro. Algunos consideran que simplemente se burló de su desnudez, pero algunos otros consideran que abusó sexualmente de su papá. Pero de una u otra manera es vergonzoso, y Noé lleva a maldecir a su propio hijo por lo que hizo. La siguiente ocasión es cuando Lot, este hombre que vivía en Sodoma, sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, y Sodoma sí era conocida como una sociedad llena de corrupción y de pecado, y su familia se involucra dentro de esa sociedad, ¿no? Y Dios los rescata a ellos, manda 2 ángeles, los saca de ahí, ¿verdad? Y aparece el alcohol ya que han salido de ahí, porque sus hijas, ¿no?, dicen, no hay hombre en este mundo y nosotros no tenemos hijos. Y lo que deciden hacer es embriagar a su papá y abusar de él. No solamente una noche, sino 2 noches. Una noche una y otra noche la otra. El alcohol, cuando aparece en la Biblia, es vergonzoso. Y este versículo me dice claramente. Ahora, yo no sé qué tanto nosotros, buscando la sabiduría de Dios, podríamos llegar a una conclusión de, ay, bueno, pastor, es solamente cuando llego a la casa y pues me quiero relajar, ¿no? Dice, además es solamente una. Pero yo viví eso hace años atrás y yo sé lo que provoca un trago. Un trago. Y no estoy hablando de que un trago te ponga mal, sino que un trago, yo sé lo que es darle ese trago y decir, ya necesitaba eso. ¿Ya necesitaba eso? ¿Eso es lo que te puede traer paz? ¿Eso es lo que crees que te va a relajar después de un día tan pesado? No, yo creo que lo que necesitas es a Cristo. Y no una paz pasajera o un descanso pasajero, porque luego esa botella va así, ¿no? Y luego tienes que comprar otra, porque resulta que no te dio la paz que realmente estabas buscando. Yo lo que creo es que necesitas de Cristo, el único que te puede dar paz por completo, paz completa, ¿no? Entonces nosotros aquí en Semilla, los pastores, tenemos muy claro, porque varios de nosotros Dios nos rescató de esa vida, que no es ni siquiera una. Ahora yo sé, porque lo he visto, no te voy a decir quién, pero lo he visto. Pero sí he visto pastores echándose su chela. Y de repente ese pone un estándar o un ejemplo en personas dentro de su congregación. Y creo que eso es muy peligroso. Para nosotros aquí en Semilla tenemos muy claro, ni siquiera una, ni siquiera te acerques, ni siquiera coquetees con eso. Ahora, algunos podrían decir, a ver, pastor, pero el mismo Jesús transformó el agua en vino, ¿no? Sí, pero el mismo Jesús, estando en la última cena, compartiendo el pan y transformando, ¿no?, lo que se celebraba en la Pascua en una celebración,
para conmemorar lo que Jesús hizo por nosotros, le dijo a sus discípulos: no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté con ustedes allá arriba, ¿no? Entonces, si quieres seguir el ejemplo de Jesús, pues sigue ese ejemplo más que el otro, ¿no? Más que el otro. Es interesante, en el mismo Génesis también se habla de vino entre dos personajes, Abraham y Melquisedec. Dice que partieron el pan y compartieron el vino. Y ese momento es un momento muy sagrado. ¿No te llama la atención que esta sociedad ha convertido algo sagrado en algo que puede destruir completamente tu vida? Completamente tu vida. Hace tiempo hicimos una comida con mi esposa por su cumpleaños, hicimos una cena y fuimos a un lugar bien bonito y todo, y contratamos el servicio y demás, y de repente me dicen, tienen, ¿cómo se llama esto? Descorche gratis, ¿no? Yo, descorche gratis. Pero nos tienen que decir qué van a traer para estar preparados con los mixers, ¿no? Y yo así, no, nomás queremos los mixers, no te preocupes. Y no lo podían creer, ¿no? Y entonces cuando llegamos, el capitán de meseros dice, ¿y el alcohol? No. Y luego llegó otra persona más y me dijo, ¿y su alcohol? Y yo, no. La chef estaba sorprendida. O sea, porque una reunión sin alcohol en este mundo y en esta sociedad es una reunión completamente aburrida. Es un desastre, según la sociedad. Pero ese día la chef estaba sorprendida y le dijo a la gerente que hizo todo el trámite conmigo, dijo, me encantó este grupo, estaban todos felices y no había alcohol. Entonces no quiere decir que sin alcohol, entonces pues va a ser una reunión aburrida. No, va a ser una reunión donde podemos convivir, donde nos podemos respetar, donde nos podemos ver a los ojos y poder construir y edificar, no destruir. Ya me alargué mucho con este tema, ¿va? Pero pues vale la pena, ¿no? Vale la pena. Salud. Efesios capítulo 5 verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No te conformes con algo pasajero, con algo falso, que termina dándote una paz falsa, un amor falso, ¿no? Que te termina dando una generosidad falsa. ¿Recuerdas ese briago que comienza a decir, te amo, te he dicho que te amo tanto, ¿no? Y que dice, yo pago, ¿no? Y todo. Cuando el Espíritu Santo puede transformar tu corazón y darte una verdadera paz, un verdadero amor y una verdadera generosidad, que no tiene que ver con tu soberbia y tu ego, sino tiene que ver con servir y amar a los demás, ¿no? Ok, vayamos al siguiente versículo. Versículo 2 de Proverbios capítulo 20. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Bueno, antes de avanzar, no lo dije en la reunión pasada, pero Semilla de Mostaza se ha caracterizado por enseñar la palabra de Dios. Y generalmente no nos caracterizamos por decirte no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto, sino confiamos en la gracia y la misericordia de Dios. Entonces yo lo único que estoy haciendo al hablar del alcohol es presentarte todos estos hechos. Decide tú y espero que decidas sabiamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no coquetearía con algo que puede destruir mi vida y que puede destruir mi familia. ¿Okay? Versículo 2. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. La semana pasada también hablamos acerca del rey y de precisamente esto, ¿no? Como cachorro de león, rugido de cachorro de león. No está hablando de un pequeño león, sino de un león joven con un rugido que puede hacerte temer. Pero lo que me muestra este versículo, a diferencia del anterior, es que los sentimientos y las reacciones de alguien en eminencia o en autoridad, ¿no? Puede traer consecuencias terribles. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad?
como rugido de cachorro de león, es el terror del rey. El que lo enfurece, dice, peca contra sí mismo. No necesariamente está hablando de pecado como tal, sino está hablando de no, o sea, si lo enfureces y él no tiene sus sentimientos controlados y no tiene control sobre sus emociones, puede ser peligroso para ti. Y aquí solamente quisiera decir, Dios nos ha dado sentimientos y emociones y nos los dio para cuidarnos y protegernos. Y no son pecados sentir miedo o sentir enojo. Pero sí el miedo o el enojo me puede llevar a tomar decisiones que me lleven al pecado. Por eso es importante tener control sobre nuestras emociones. Que nuestras emociones no nos controlen a nosotros, sino que nosotros podamos controlar esas emociones. Dices que tú no conoces lo que sucede en mi familia. ¿Me podrías decir tú? Pero cuando te habla tu jefe y estás en una pelea, te supercontrolas, ¿no? O sea, estás acá en el pleito, no sé qué, no sé qué. Es mi jefe. ¿Cómo está, jefe? ¿Todo bien? Sí. Increíble, ¿verdad? Oh, sí, no, todo bien. Te agarran un momento ocupado y tú, no, para nada, todo está bien. Entonces, ¿sí puedes controlarte ahí? ¿Se entiende, verdad? Necesitamos controlar nuestras emociones y no que nuestras emociones nos controlen, y sobre todo si tenemos una posición de autoridad que te puede llevar a tomar represalias contra alguien solamente porque no te agarró o porque te agarró en tus 5 minutos. Dices, no, son 5 minutos los que estás bien en todo el día, bro. No es que me agarró en mis 5 minutos, ¿no? Ahora, ojo, hemos estado hablando del alcohol y ahora estamos hablando de controlar nuestras emociones. Ambas cosas necesitamos del Señor. De hecho, el fruto del Espíritu es templanza. ¿Okay? Y por último, infundir miedo en otros no ayuda en nada, ni en tu relación con ellos, ni a su relación con Dios. Aunque creamos o pensemos que con respecto a nuestros hijos debemos de enojarnos para que vean que hicieron mal, creo que es una opción equivocada completamente. Porque entonces les enseñamos a temernos a nosotros. Y mientras nosotros estemos presentes, ¿verdad? Entonces todo está bien. Pero en el momento en que no estén delante de ti, porque tú les enseñaste solamente a temer a ti cuando tú estés y si acaso te enteras. Pero creo que es mucho más sabio enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios. Nuestro temor es un temor sucio, pero en Salmo 19 me dice que el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, porque nos aparta del pecado. Pero el temor del hombre nos impulsa al pecado cuando no me ven. ¿Se entiende? Bueno, versículo 3, mira lo que dice el verso 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Ya la semana pasada vimos en el versículo 11 del capítulo 19 que es honra del hombre pasar por alto la ofensa. Ahora aparece la misma frase, pero diciéndonos, es honra del hombre dejar la contienda. Es algo honorable. Al contrario, el necio se envuelve en la contienda. Solo se necesita un necio para comenzar un problema y continuar con el problema. ¿Estás de acuerdo? Solamente un necio, un insensato. Pero una persona sabia pasa por alto la ofensa, deja la contienda. Pero en este mundo es al revés. Pareciera que es honorable sacar la casta y ser hombre y pelear, ¿no? Pero pues, ¿alguien es fan de Karate Kid? No estoy hablando de Cobra Kai, estoy hablando de Karate Kid. Dice, no, mejor no levanto la mano porque van a saber qué edad tengo, ¿va? Pero en la segunda película del Karate Kid se trata de honor. Y por honor pelean. Pero la Biblia me dice que por honor dejes la contienda. Es mucho más honorable dejar la contienda que continuar con ella. Y bueno, no hablemos más de las consecuencias de entrar en una contienda.
cuando tú no tienes la capacidad de tenerla después. Versículo 4, mira lo que dice ahí. El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Ahora hablemos del perezoso. La semana pasada también hablamos del perezoso, el holgazán, el que no quiere trabajar. Este versículo básicamente me está diciendo que excusas no le faltan al flojo. ¿Estás de acuerdo? Excusas no le faltan. De hecho, lo que dice es eso: el perezoso no ara a causa del invierno. Es que es invierno. Ya, ¿para qué voy a arar? Arar es el proceso anterior a sembrar la semilla y se tiene que hacer en un momento específico. Pero el perezoso dice: no, es invierno, ya para qué arar. Pero si no aras, no vas a tener tiempo de sembrar la semilla, y por lo tanto cuando llegue la siega y la cosecha no tendrás. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces el flojo? Pedir. ¿Y qué dice el versículo? No va a hallar. Entonces, excusas no le faltan al perezoso, al que no quiere trabajar. Y cualquier excusa, por mala que sea, funciona. Te levantaste a trabajar, es que hace mucho frío, ¿no? Te levantaste a trabajar, es que hace mucho calor. Es que voy a sudar y luego a andar sudado todo el tiempo, todo el día, ¿no? O es que va a llover. O es que ya llovió. Es que no ha llovido. Y cualquier excusa funciona, pero las consecuencias, como hemos visto en versículos anteriores, es el hambre. Al final no tendrás con qué asumir tus responsabilidades. El trabajo es algo que Dios nos dio, no como un castigo. Escúchame bien, porque algunos dicen: no, es que el sudor de la frente viene después del pecado. Pero no, antes de la caída del hombre, Dios puso en el Edén a Adán para labrar la tierra. Le dio un trabajo Dios antes de la caída. Entonces es algo que Dios te ha dado. Hagámoslo honorablemente, honestamente. Trabajemos y esforcémonos. Dejemos a un lado la flojera, y permítame decir más acerca del trabajo. Hagamos nuestro trabajo bien. Es vergonzoso de repente escuchar: contraté al hermanito, pero me quedó mal. Porque de repente entre hermanitos decimos: pues es hermano, entiende que llegue tarde. No se entiende que llegues tarde. Necesitas llegar a tiempo. Es que es un hermano en la fe. ¿Para qué se enoja? No. Le dije que le entregaba el trabajo hace 3 semanas, pero pues todavía estoy orando. Estoy orando para ver si es la voluntad de Dios entregarle el trabajo o no. No, trabaja bien. Es triste escuchar a hermanos en la iglesia decir: no contrato un hermano porque los hermanos siempre quedan mal, cuando nosotros deberíamos de ser los mejores haciendo nuestro trabajo, entregando a tiempo, cumplir nuestros compromisos, ¿no? Entonces dices: pastor, ya déjale ahí, faltan todavía 6 versículos más. Ya hay mucho que pensar, ¿verdad? Seamos trabajadores que honren a Dios. En Efesios capítulo 6, Pablo nos dice claramente: cuando trabajes, no trabajes para el ojo de alguien más, porque te ven los demás, sino hazlo para honrar y glorificar a Dios, porque eso es lo que te ha encomendado en este tiempo y en este espacio. Entonces trabaja para honrar a Dios y trabaja bien. Y ese hermanito te va a contratar de nuevo y te va a dar más trabajo y te va a recomendar. ¿Por qué piensas que te van a recomendar si tu trabajo no fue bueno? ¿Va? Versículo 5, ya lo voy a bajar. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. La palabra consejo aquí también se puede traducir como propósito o motivo. Y eso es, la motivación del hombre es como agua profunda dentro de su corazón. Es difícil de indagar y de encontrar. Pero dice aquí: mas el hombre entendido lo alcanzará. Va a descubrir esa motivación y esos propósitos que hay dentro del corazón en la profundidad.
Y pienso en ambas maneras, ya sea la sabiduría. Podemos, como personas entendidas que conocen al Señor, sacar de lo profundo de nuestro corazón el consejo práctico y eficiente en el momento adecuado que bendice a las personas a nuestro alrededor. Definitivamente, si es sabiduría. Pero si son planes, cuesta trabajo identificar cuál es la motivación de mi propio corazón. En ocasiones de repente estoy frustrado porque estoy incluso pidiéndole a Dios algo y Él no me contesta. Hay personas que llegan así a consejería. Estoy haciendo todo lo que Dios me pide que haga. Estoy orando, pero Dios no me contesta. Y ya me frustré porque le he estado pidiendo algo y no me lo da, ¿no? Y cuando alguien llega así, de repente a mí me encanta preguntarles: ¿y si te lo da qué? ¿Con qué propósito quieres que te responda a esa oración? ¿Cuál es tu motivación detrás de tu petición? Y de repente es difícil encontrar eso. ¿Cómo puedo encontrar la motivación de mi corazón? Yendo a la palabra. La palabra de sí misma me dice: es como espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo, hasta el tuétano, hasta las coyunturas. Y dice, y discierne las motivaciones del corazón. Mientras más buscamos al Señor y conocemos al Señor, se descubrirá la motivación de nuestro corazón. Y en ocasiones Dios cambiará esa motivación, porque ese es el asunto dentro de nuestro corazón. Pero también lo pienso de esta otra manera. ¿Cómo puedo conocer si una persona está diciendo algo que no es solamente una apariencia o una pretensión? Conociendo al Señor. Y no se trata de entonces radiografiar a cada persona con la que tengo una relación, a ver cuáles son tus motivaciones. No. Pero si soy un hombre entendido conociendo al Señor, no me voy a dejar llevar por las pretensiones o las apariencias de alguien más. Y ahorita en unos momentos hablaremos un poco más de esto, porque mira lo que dice el siguiente versículo, creo que están relacionados. Verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquí hay un contraste, no entre la bondad y la verdad, sino entre el decir y la verdad y el hacer. Mira, leámoslo de nuevo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. En esta primera parte del versículo está hablando de personas que dicen ser buenos, que ahora sí que se echan sus propias flores, se chulean ellos mismos, sus propios cebollazos, ¿no? Y hablan de su bondad, y hablan de lo que han hecho, y hablan de lo que dice, las grandes cosas. Pero dice, ese hombre es distinto al hombre dice en la siguiente parte, de verdad. Porque una persona puede decir, pero otra persona es digna de confianza. ¿Por qué? Por sus hechos, más de lo que él dice. Mira lo que dice el verso 11, porque creo que está relacionado con esto y aquí nos da algo mucho más básico. Verso 11, Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus, ¿qué dice? Hechos, si su conducta fuere limpia y recta. O sea, desde pequeñitos vemos a los niños y nos enteramos de cómo son a través de sus hechos, no de sus dichos. Un clásico, por favor. ¿Te acuerdas de este clásico? Llega el papá con el niño así embarrado de chocolate, ¿no? ¿Te comiste el pastel de chocolate? No. El día de hoy los grabamos y nos reímos, ¿verdad? Ja, ja, ja. Pero estás en un gran problema, porque tu hijo a esa edad es un mentiroso. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, ¿le creemos o no le creemos? Está embarrado de chocolate y aparte está corriendo por toda la casa. ¿Le creemos o no le creemos? ¿En qué nos basamos para saber si ese niño está diciendo la verdad o no?
por los hechos, las evidencias. Y así es con nosotros también. ¿Qué tanto es lo que decimos a diferencia de lo que hacemos? Porque hay una gran diferencia. Y entonces volvemos a este asunto del trabajo, volvemos a este asunto de lo profundo de nuestro corazón. Y entonces si nos la pasamos diciendo más de lo que hacemos, tenemos un grave problema. ¿Nos conocen más por nuestros dichos o por lo que realmente somos? Porque de repente te van a cachar con la mancha de chocolate en tu boca. Porque eso un día va a brotar. Un día va a surgir. Porque eso es lo que realmente somos. ¿Se entiende? Y entonces en ocasiones creo que en esto es igual. ¿A quién le tienes confianza? ¿Alguien que habla y habla y habla y habla y dice y dice y dice y dice? ¿O aquel que hizo lo que dijo que iba a hacer? No, pero ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te lo prometo, por mi madre, ¿no? Entonces no me prometas nada. Si yo me cacho con que estoy diciendo todo el tiempo, en serio, ahora sí te lo juro, ¿adivina qué? Lo dices porque ya no te creen. Y entonces tienes que utilizar el te lo juro que sí, esta vez, ahora sí te va a quedar bien. Cuando en realidad nuestros hechos deberían de hablar por nosotros y decir, va. Y los demás digan y volteen a verte y digan, va, ok. Porque eres una persona digna de confianza, un hombre de verdad. Ahora creo que al revés también nosotros tenemos que checarnos si nosotros estamos viviendo así, pero también es un asunto de carácter. No te vayas con la finta. Y sobre todo en este rollo, y déjame, perdón, que me salga de tema, pero creo que tiene mucho que ver con esto de relaciones, ¿no? De personas, y comenzar una relación y un noviazgo, o planes para casarte y demás. De repente se nos da es que es bien buena onda, ¿no? Y es un bonachón, ¿no? Y me dijo esta semana que está enamorado de mí. O sea, si alguien llega en una semana y te dice es que te amo, ¿estás de acuerdo que no te conoce? No te conoce. Está enamorado de una imagen que tú has proyectado, pero en realidad no te conoce si tiene una semana de conocerte. Pero nos vamos con la finta porque nos dijo, cuando en realidad debemos de buscar el carácter de esa persona. Pero eso requiere de tiempo, ¿estás de acuerdo? Requiere de que conozca a esa persona mínimo. ¿Qué tiempo le ponemos? 2 años, vámonos. Gracias. 2 años para pensar si comienzas a tener una relación con esa persona. Dices, no, pues mis tiempos ya no son muy buenos, ¿no? Yo le di a una persona 2 meses, sí, ¿y cómo te fue? Porque en 2 meses, pues sí aguantó vara, ¿no? Y proyectó lo que dijo que era. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto o no? Necesitamos buscar el carácter de las personas, no solamente lo que nos dicen. Porque de lengua, dice mi pastor, me como un plato. Pero de hechos y en verdad, 2 años mínimo para que lo corran del trabajo y a ver qué hace. ¿No? Bueno, espero que no lo corran del trabajo. O para que le den un buen trabajo y a ver qué hace. Porque también tener un mejor trabajo es una prueba. ¿Qué va a hacer? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, gracias, 2 años. Hasta 3, dices. Versículo 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Me encanta esto alrededor de todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Cuando alguien trabaja bien, cuando alguien puede controlar sus sentimientos. No, creo que me entiendes. Si el Señor está controlando tu vida y tienes templanza, ¿verdad? Alguien que no es insensato y se deja llevar por los excesos, por el alcohol. Una persona íntegra,
será de bendición para sus hijos. Sus hijos, dice, son dichosos después de él, porque el justo camina en su integridad. Versículo 8. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Esto es muy interesante. En esta época el rey generalmente tenía no solamente la tarea de gobernar, sino también la tarea de juzgar. El mismo rey era juez también. Entonces gobernaba y traía justicia, le traían los asuntos y él decidía qué era justo. Y cuando una persona que gobierna lo hace correctamente, este versículo me dice, disipa todo mal. Disipa todo mal. David Gusick dice, cuando un pueblo sabe que el mal será castigado por un liderazgo piadoso y justo, esto hace que el mal se disperse. Lo vuelvo a repetir. Cuando un pueblo sabe que el mal será castigado por un liderazgo piadoso y justo, esto hace que el mal se disperse. Cuando no hay castigo para aquel que hace lo malo, la maldad aumenta. Porque entonces el malo sabe que no pasa nada, que puede salirse con la suya, que puede hacer lo que quiera porque no va a haber consecuencias. Pero cuando un gobernante juzga con justicia y castiga al malhechor, entonces los malvados lo piensan dos veces, porque saben que obtendrán la consecuencia de sus hechos. Sé que no estoy hablando al aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? De entrada, orar. ¿Orar por quién? Por nuestros gobernantes. La Biblia me dice que oremos por nuestros gobernantes, ¿verdad? Oremos por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría. Y a mí me gusta, de entrada, si oro por mis gobernantes, orar primero por su salvación, que conozcan de Cristo, porque es lo que necesitan. Sin Cristo, creo que sería terrible tratar de, ni tu propia casa puedes. Sin Cristo es en vano. Trabajar muy temprano, irte tarde a trabajar, tratar de edificar tu hogar. Ahora imagínate una ciudad, ahora imagínate un país, ahora imagínate una empresa. Necesitas de Cristo, necesitan nuestros gobernantes conocer quién es el Señor y que el Señor pueda transformar sus vidas. Oremos por eso, ¿no? Pero también en donde tú estés y la tarea que te toque a ti, hazlo de la mano del Señor. Decíamos la semana pasada acerca del castigo y de la educación, de criar a nuestros hijos. Hazlo correctamente. Haz eso correctamente, ¿no? Esa es una parte que nosotros podemos hacer. Para terminar, mira lo que dice el versículo 9. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque a esta pregunta solamente tiene una respuesta. Nadie puede decir he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Porque no hay la capacidad en el hombre de hacer esto. Te digo cuál es la capacidad que tiene el hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36. Dice, si pecaren contra ti, dice, pues no hay hombre que no peque. No, me quedo con lo que está entre paréntesis, ¿cierto? No hay hombre que no peque. Eclesiastés capítulo 7 verso 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es más, si yo digo no hay pecado en mí, mira lo que sucede. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, 9 y 10. Dice ahí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Es que la realidad es esta: nosotros nacemos con una naturaleza que nos inclina al pecado. ¿Estás de acuerdo? Eso. Ajá.
¿A mí me quedó chocolate en la boca o no? Porque ese nene, esa nena, ese pequeño, ¿quién le enseñó a mentir para decir, o sea, nadie? Está dentro de su naturaleza. Somos pecadores. ¿Ok? Si nuestros hijos no nos matan porque no tienen fuerza para hacerlo, porque si no, acabarían con nosotros. Porque desde pequeños somos egoístas. Somos egoístas y buscamos solamente lo que es para nosotros. Entonces nuestra naturaleza es de pecado. Nadie puede decir, he limpiado mi corazón, estoy limpio de pecado. Nadie. Pero creo que muchos de los que están aquí, cientos, eso espero, de los que están aquí, pueden decir, la sangre de Cristo me ha limpiado. Amén. El Señor es el que me ha limpiado. Él es el que ha transformado mi corazón. Me ha puesto un corazón nuevo. Mucho de lo que aprendimos el día de hoy, déjame decirlo así de claro, es imposible de hacer si el Señor no transforma tu corazón. O sea, escuchaste lo del vino y tú dices, bueno, ahora sí, mi amor, ya lo voy a controlar. ¿En serio? No vas a pedir ayuda si no llegas a un punto de decir no puedo. Si no llegas a un punto de decir yo solo me es imposible hacerlo. Es ahí cuando llegamos a esa condición, la condición de pobreza espiritual, donde vamos a extender la mano y decirle, Señor, ¿me salvas? Señor, ¿me rescatas? Y todo lo demás también. ¿Cómo puedo mantener mis sentimientos en control? Imposible en mí. A menos que seas un hipócrita, ¿verdad? Sí, jefe, todo bien, increíble. Pero en realidad, solamente Cristo puede ayudarte a controlar tus sentimientos. ¿Cómo voy a ser honesto y voy a ser conocido más por lo que hago que por lo que digo? Solo si Cristo está en mi vida y transforma mi corazón por completo. El pecado me lleva a la muerte y me ha arrastrado durante la vida con culpa, vergüenza, miedo, temor de que un día se enteren de lo que he hecho. Solamente Cristo puede limpiarte de pecado. Para eso Jesús vino a vivir una vida que nosotros deberíamos de haber vivido y morir una muerte que nosotros merecemos. Él vivió la vida justamente, no hubo engaño en su boca y fue a la cruz sin pecado para recibir nuestros pecados. Y dijo, consumado es, porque Él sabía lo que estaba haciendo, pagar nuestros pecados. Y al tercer día resucitó. Por eso Él es el único que puede darte una nueva vida. Si mi naturaleza está corrompida y me lleva al pecado, lo que necesito es una nueva naturaleza. Tratar de corregir el comportamiento, nunca voy a lograrlo. Quizás por un momento, quizás por un tiempo, pero cuando Dios te transforma de adentro hacia afuera, puede cambiarlo todo en tu vida. No es que a partir de que recibo a Cristo ya nunca voy a pecar y todo lo voy a hacer bien. Seguramente lo vas a arruinar, lo arruinamos todo el tiempo, pero tengo esperanza y seguridad y confianza en que mi Señor me ha dado no solamente una nueva vida, sino una vida eterna con Él. ¿Ok? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Hemos hablado muchos temas y yo sé, Señor, que tú has deseado esto, Señor, tocar todos estos temas para hablar a nuestro corazón y para transformar nuestras vidas. Solo te pedimos, Señor, que tu palabra, como poderosa como es, pueda traer fruto, Señor, al caer en nuestro corazón, como un corazón receptivo, Señor,
que recibe y que retiene tu palabra, Señor. Danos un corazón así, buena tierra, Señor, donde pueda haber fruto, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has hablado. Y, Señor, ayúdanos a no perder de vista, Señor, que eres tú, has sido tú y siempre serás tú, el que puede limpiarnos, el que puede transformarnos, el que merece toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos.